Buenos días, ya vamos a comenzar el encuentro de este sábado de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Mientras damos unos minutos para que se incorporen los espectadores que se anotaron para escuchar a nuestro invitado de hoy, les recuerdo que tenemos ya abierta la convocatoria para el Premio Anual Transgenérico, que estaremos recibiendo manuscritos hasta el 25 de septiembre. Pueden consultar todas las bases en nuestra página culturaurbana.online y en nuestras redes sociales. Recuerden que somos @culturaurbana en Twitter, @culturaurbanaoficial_ en Instagram y Fundación para la Cultura Urbana en Telegram y en Facebook. Por allí también se pueden enterar de todas las actividades que estamos llevando a cabo por nuestro 20 aniversario, como la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Bienvenidos a todos a este encuentro de hoy. Hoy tenemos una conversación dentro de este segundo ciclo de este año que está dedicado a la ciudad de Caracas y a su aniversario y que se ha llamado el ciclo completo Caracas y los escritores latinoamericanos. Y antes de comenzar y de presentar a nuestros invitados, les recuerdo que en el canal de YouTube de la Fundación ya pueden ver los encuentros del ciclo anterior. Ya está el video de Sergio Ramírez, de Néstor García Canclini, de Ana Teresa Torres y de Jordi Carrión. Ya los pueden disfrutar si quieren volver a revivir lo que conversamos allí o si no lo han visto. Voy a recordarle también las normas del encuentro. Como somos muchos, no vamos a hacer uso de la función de levantar la mano y vamos a estar recibiendo todas sus preguntas a través del botón que tienen aquí en la parte inferior de sus pantallas, en el botón de preguntas y respuestas. Por allí procesaremos las preguntas que quieran hacerle a nuestros invitados. Bueno, como todos los sábados, Tulio es el lanzador abridor del juego y hará la respectiva presentación, pero yo me permito agradecer la presencia hoy de Martín Caparrós. Martín es un amigo de la casa. Él escribió el prólogo de este libro hermosísimo, editado por que se llama Caracas, del fotógrafo y arquitecto venezolano Ramón Paolini, que está editado por el Archivo de Fotografía Urbana y La Fábrica, una edición hermosísima que cuenta con este texto, este prólogo, este pórtico que le hizo Martín al libro. Bueno, Martín, bienvenido, gracias. Y bueno, aquí está Tulio, listo, con la pelota y el guante en la mano para comenzar este juego. Y recuerden, Tulio es nuestro anfitrión, es el director y fundador de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Buenos días, Tulio. Bueno, buen día. Gracias, Yajanida, gracias a la Fundación por la Cultura Urbana y sobre todo, desde el comienzo, gracias a Martín, que no solamente ha aceptado en medio de un viaje, el primer viaje que nos cuenta hace en medio de la cuarentena, aceptar no solamente esta conversación, sino durante varios días estar conversando por las redes sobre cómo iba a ser esta conversación. El nombre de esta sesión de hoy, Éramos tan modernos, un paseo por las ciudades latinoamericanas, tiene su origen en dos cosas. Primero, es en lo que acaba de mostrar Yajanida, el prólogo que Caparrós le ha hecho al libro de Ramón Paolini, y luego una saga de crónicas, de trabajos periodísticos que hizo Martín Caparrós bajo el título genérico de Crónicas Sudacas para el diario El País. Yo no necesito explicar mucho, como siempre hacemos, quién es Martín Caparrós, pero debo destacar dos o tres cosas. La primera, bueno, que es él encarna una larga trayectoria en la escritura periodística, pero también en la ficción literaria, en la novela. Ha sido partícipe de grandes experiencias periodísticas latinoamericanas como Página 12 y otras más. Es un viajero desde muy joven, hizo sus estudios en París, vivió en Madrid, conoce no sé cuántas capitales,
Pero, y además, la razón por la cual está aquí, invitado hoy, además de todo el resto de su obra, este esfuerzo, este trabajo sobre 6 ciudades capitales latinoamericanas: La Habana, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Caracas y Miami, que algunos consideran la gran capital de América Latina. Es de verdad un esfuerzo considerable, una tarea monumental. No sé, yo me los leí, todos los 6 trabajos, uno tras otro. No sé cuánto tiempo me llevó, pero literalmente quedé extenuado, como me imagino, nunca lo he hecho, que quedan los maratonistas después de los 40 kilómetros reglamentarios. Pero no quedé extenuado por un cansancio físico, por lo largo de la lectura, no. Quedé, más bien la palabra es abrumado, sobresaturado de imágenes, porque cada trabajo de que hace Caparrós nos muestra 10, 12, 15 aspectos de cada ciudad, y yo terminé como aplastado entre las imágenes del metro superpoblado de Ciudad de México, los jardines del country club bogotano con las mucamas vestidas de uniforme blanco, el santuario de Santo Chávez en Caracas y una de sus sacerdotes explicándole a Caparrós cómo el Señor hacía milagros, las calles de Buenos Aires y el papel de lo europeo en el imaginario de la ciudad. O sea, quedé realmente agotado. Yo no sé cómo quedaría Martín después de haberlo escrito. Así que para vengarme personalmente de ese esfuerzo que hice, tengo el placer de tener hoy al autor para preguntarle o para que me ayude a entender no solamente esas ciudades, sino cómo lo hizo. Pero por suerte, yo no tengo que preguntarle hoy si le gusta el béisbol, si lo conoce o si no, porque en su crónica dijo algo así como que ese deporte de unos señores vestidos de pijama, cosa que me recuerda lo que dijo Sergio Chefek, que dijo, no, está bien el béisbol, lo que pasa es que nunca entiendo en qué momento comienza el partido, ¿no? Y efectivamente el béisbol, que para nosotros es tan natural, siempre genera algunos enigmas y también ataques de sinceridad. Anoche Martín Caparrós me escribió y me dijo, bueno, ya tengo el bate listo, aunque en realidad no es ese el problema, sino que no sé cómo se agarra, cómo coño dijo, se agarra el bate. Así que anoche me acosté con una sonrisa ante tanta sinceridad de Martín Caparrós. Entonces empezamos, Martín, ¿estás de acuerdo? Cuando quieras. Muchas gracias por tenerme aquí para empezar. Pero dale, dale. A ver si me arrepiento de haberte agradecido. Dale. Lanzo. Juan Villoro. Yo quiero una aclaración nada más sobre mis relaciones con el béisbol, que acá se han visto un poco desdeñadas, por decirlo de alguna manera. Yo no tengo nada que ver con el béisbol, o mejor dicho, no tuve nada que ver hasta el año 98. En el año 98 yo tenía 40 años, 41, y viví un año y pico en Nueva York, y era corresponsal de un diario argentino. Y algunos de ustedes que saben de esto recordarán que el año 98 fue probablemente uno de los 2 o 3 mejores equipos de los Yankees en su historia. Viviendo en Nueva York era muy difícil sustraerse a ese clima. Había como una especie de euforia yankee en las calles, en los bares, en todas partes, del que yo tampoco tenía ganas de sustraerme. O sea que llegué a ir a Yankee Stadium un par de veces y en general los otros partidos importantes de los playoffs o así los veía en algún bar porque era entretenido, porque la gente gritaba y tal. Yo no siempre sabía por qué gritaban, pero trataba de gritar con ellos, digamos. Y por aquello de pasar más o menos inadvertido y mezclarse con la masa. Pero entendí algunas pocas cosas y una me maravilló, que era
que en aquel año los Yankees de Nueva York no jugaban contra el resto de los equipos de ese campeonato, a los que superaban muy fácilmente, sino que jugaban básicamente contra los Yankees de Nueva York de 1927, porque todo su esfuerzo consistía en mejorar los números de aquellos jugadores del año 27, y me impresionó mucho. Un deporte puede practicarse con ancestros, ya tiene algo que me interesa, digamos. A mí todo lo que sea jugar con los muertos siempre me atrajo, y en ese sentido me parece que el béisbol es extraordinario. Por eso no me extraña tanto que se pongan un pijama para jugar, porque es lo que uno hace cuando está así como más en relación con sus muertos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, dicho esto, por favor. Juan Villoro te decía. Es uno de mis mejores amigos y de mis mejores escritores. Y ya que estamos en tema béisbol, te diría que con él es con quien mejor practiqué la escritura como un deporte. En el Mundial 2010, que se jugó en Sudáfrica, hicimos un intercambio epistolar, Juan y yo. Consistía en que cada día uno de los dos le escribía al otro sobre lo que estaba pasando en el campeonato y sobre el fútbol. Y esa carta se publicaba ese mismo día en una serie de medios, en Letras Libres, en Soho, en 2 o 3 medios digitales, ¿no? Entonces, era una correspondencia en vivo entre él y yo. Y era una forma deportiva de la escritura, no solo porque escribíamos sobre deporte, sino porque yo creo que todo el procedimiento era muy deportivo. O sea, él me mandaba una carta, o escribía una carta, nominalmente me la mandaba a mí, y eran muy buenas. Entonces yo la leía y decía, coño, qué bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo hago yo ahora para estar un poco más o menos a la altura? Y entonces me forzaba mucho, y era eso, era totalmente deportivo. Entonces yo le mandaba una ahí con toda mi intención, para que él tuviera que de algún modo ponerse a la defensiva y buscar la forma de contraatacar, ¿no? Y era muy eso. De hecho, el libro que salió de eso se llama Ida y Vuelta, porque un poco era eso, era un partido de ida y vuelta, digamos. Y es uno de mis libros que más me gustan. Tengo que compartirlo con Juan Villoro. Voy ahora, el tango. El tango. A mí me intriga mucho la época en que el tango estaba vivo. A mí me gusta mucho el tango. No sé bien por qué ni cómo, pero cuando empiezo a escuchar tangos los puedo cantar casi todos. Quiero decir, conozco una cantidad inverosímil de tangos que nunca aprendí, que nunca supe que los sabía, pero de algún modo parece que están ahí y que un argentino en ciertas circunstancias y de cierta edad no puede alejarse de eso. Pero como te digo, no olvido que en este momento el tango es una pieza de museo, quiero decir, ya no vive, está ahí. Y me intriga mucho la época en que estaba vivo y en que, no sé, un muchacho rebelde, lo que sería ahora, yo qué sé, un trapero o una cosa por el estilo, cuando quería decir algo lo decía en un tango, años 20, años 30. Entonces empecé una serie de novelitas, un poco policiales, un poco entretenidas, con un personaje que se llama Rivarola, que es un muchacho, tiene 30 años, a mediados de los 30, y lo que quiere hacer en la vida es escribir tangos. Y entonces en cada volumen de eso, le escribo algunos de sus tangos, que en general no consigue terminar, pero de vez en cuando termina uno. Así que últimamente me he convertido casi en escritor de tangos, vergonzante y oculto, por supuesto, pero me divierte mucho. Brutalismo. Me hizo, bueno, referencia evidente a lo que hablábamos recién, a las fotos de Paulini y a la arquitectura caraqueña, que es uno de los grandes exponentes mundiales de esa idea de la arquitectura. Pero, como trataba yo de decir en aquel prólogo, Le Corbusier, que es el que bautizó la manera, de lo que hablaba era de que era betón brut, o sea, ¿cómo se llama? Betón cemento sin... sin ningún aditamento, ¿no? Y en cambio, cuando uno lo ve en las calles de Caracas, le da la sensación de que es brutal a secas, o sea, sin cemento. Digamos, el cemento está, pero lo que es brutal no es el cemento, es la actitud, la idea de aquí yo me impongo, pase lo que pase.
Y que a diferencia, bueno, quizás después podemos hablar de eso, ¿no? Pero a diferencia de la mayoría de las arquitecturas tropicales, me da la sensación de que es una arquitectura contra la naturaleza, no que trata de adaptarse a la naturaleza, sino que la ataca de frente. Dice, acá estoy yo y tú córrete, salte de aquí, ¿no? Algo por el estilo. Almendrón. Bueno, esos son esos coches extrañísimos que hay en Cuba, esos viejos coches americanos de los años 50, sobre todo, de antes de que los americanos se fueran, que se convirtió extrañamente en uno de los grandes atractivos turísticos de La Habana y de Cuba en general, cuando en realidad a mí me da un poco vergüenza, ¿sí? ¿No? Porque lo que está diciendo es, los mejores coches que podemos ofrecerte son los de antes de que empezara la revolución, este largo proceso que 70 años después sigue sin terminar de dar los resultados que habríamos querido, ¿no? Y yo creo que un Almendrón, un Chrysler del 57, un poco es una puesta en el espacio de ese fracaso. Por eso me sorprende que sigan estando allí y que en las postales aparezcan como la síntesis actual de La Habana, ¿no? A veces Y los Manuel símbolos son Santos. traicioneros. ¿Eh? ¿Perdona? Manuel Enrique Santos. Enrique Santos, Calderón. Bueno, él aparece en mi crónica de Bogotá porque me parece como el mejor exponente de una clase alta bogotana que poco a poco se va perdiendo, pero que sigue teniendo un peso importantísimo en la vida y en el imaginario de esa ciudad, y que a mí me sorprendió mucho. Yo soy argentino y en Argentina existía una cosa que se llamó el peronismo, que es un chavismo primitivo, y eso sucedió en los años 40. Y eso significa que hubo una especie de recambio de las clases altas y que las nuevas clases altas tenían un lugar político y económico, pero no cultural. Las clases altas perdieron la hegemonía cultural en la Argentina desde el peronismo en adelante. Hasta el peronismo en adelante, Borges, Bioy, Victorio Campo, todos los escritores importantes, Lugones mismo, eran gente de familias tradicionales, de clase más o menos alta. Después ya no hubo nada de eso. En cambio en Colombia, como no hubo ni chavismo, ni peronismo, ni nada de nada, las clases altas siguieron teniendo una cierta hegemonía cultural, que va perdiendo muy poco a poco, que en ningún momento se cortó. Y Enrique Santos me parece que es una muestra clara de eso. Fue director del diario El Tiempo porque su papá o su tío o su abuelo lo era, tenía un abuelo o bisabuelo que había sido presidente de la República, y después tuvo un hermano que fue presidente de la República, esas cosas de familia, qué sé yo, 40 familias que tiene Colombia, que me impresionan mucho, porque es un país grande, pujante y demás, pero guarda esas cosas. Y Enrique Santos además es alguien particularmente lúcido, entonces sabe que esto es así y se ríe un poco de eso, y por eso es muy interesante charlar con él, ¿no? Fíjense ustedes los que están oyendo, que hicimos en este calentamiento un paseo por 5 ciudades. Rapidísimo. Ujú. A mí, lo primero que quisiera que compartieras con nosotros, Martínez, ¿por qué te planteaste este trabajo tan descomunal? ¿Qué querías o mostrarte a ti? Porque es un ejercicio impresionante. O sea, yo conté más o menos por cada reportaje 7, 8 entrevistas, 14 lugares, en ciudades tan descomunales como Ciudad de México. Primero, antes de entrar a hablar de las ciudades, me quisiera saciar la curiosidad de cómo hiciste, cuál fue la metodología de trabajo, qué querías mostrarnos, esta visión caleidoscópica, pero también omnipresente de las ciudades. Mira, te cuento que en principio la intención fue hacer con esto una especie de entrada de calor, quizás, como tú decías hace un rato, calentamiento o entrada en tema. La cosa muy concretamente fue así. Yo hace poco más de 2 años decidí que quería tratar de entender qué es América Latina. Así de tonto. Quiero decir, me pareció que ya era muy difícil últimamente, es muy difícil últimamente, encontrar intentos de comprensión global de la región. Más que América Latina, América hispana, digamos, nuestra América que habla
llano y demás, etc. Hace mucho que no se intenta tener una mirada de conjunto y ver cómo es ahora la región. Yo creo que la última gran mirada de conjunto, más allá de todas las que se le puede criticar, es la de Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas, pero pasaron 50 años desde entonces. O sea, el continente que Galeano mostraba allí ya no existe. Ahora tantas cosas han cambiado tanto. Y a mí me interesó esa idea de, bueno, podré sintetizar la región, tratar de entender cuáles son sus problemas comunes básicos y tratar de pensarlos un poco y demás. Y estaba en eso cuando el diario El País cambió de dirección y gente de la nueva dirección me dijo, ¿querrías hacer algo, algún proyecto con nosotros, qué sé yo? Y yo como, esto era una comida, te cuento, estaba comiendo con alguien que me dijo eso. Yo venía de toda la mañana a darle vueltas a mi proyecto de libros sobre América Latina, que bueno, que había pensado en esas semanas. Y se me ocurrió ahí mismo, le digo, ¿y si por ejemplo hiciéramos una serie sobre las grandes ciudades latinoamericanas? ¿Cómo lo ves? Yo se lo dije para que me dijera que no voy a empezar a pensar otra cosa. Dijo, qué interesante, podríamos pensarlo. Y para mi gran sorpresa lo aceptaron y quisieron. Así que nada, un mes después tuve que empezar a preparar el trabajo, que como te digo, es el trabajo para mí introductorio a este libro, que ahora ya está casi terminado, si quieres después te cuento un poco sobre él, y que iba a salir a fin de año, ahora con la pandemia se postergó unos meses, pero saldrá en marzo, y que incluye estos retratos de las ciudades, pero que trata de ir mucho más allá que esos retratos. Después, como te digo, si quieres te cuento sobre eso. Muy bien. Entonces, sí, dime. No, lo de la metodología, o sea, veo que tiene que haber mucha preproducción. Sí, bueno, a ver, la preproducción principal son 30 años dando vueltas por América también, ¿no? Ese es lo decisivo de la preproducción. 30 años en algunos de los casos, en otros 60, que decir, Buenos Aires obviamente, pero con Buenos Aires yo tenía miedo, particularmente miedo, porque me parece que era la más difícil. Pero no por nada empecé por Bogotá. La primera que hice, aunque fue la segunda que se publicó, fue Bogotá, porque era la que me sentía más cómodo. Yo he pasado muchas temporadas en Bogotá, tengo una relación muy fuerte con esa ciudad y con alguna de su gente. Y bueno, pero lo que hacía en cada caso era básicamente contactar con algunas pocas personas en cada lugar, charlar un poco sobre qué les parecía, yo también tenía mis ideas, eh, ir pensando, hacía 2 por vez, o sea, cada vez que yo estoy viviendo en Madrid y cada vez que cruzaba el océano, lo hacía para hacer 2 ciudades. La primera fue Caracas y Bogotá y Caracas, después fue La Habana y México, y después Buenos Aires y Miami, una vuelta un poco rara. Pero entonces tenía que tenerlo más o menos preparado de antemano, sobre todo la segunda ciudad, porque no tenía, o sea, terminaba de trabajar en una y al otro día ya tenía que estar trabajando en la otra. Tenía previsto estar entre 10 y 15 días en cada una de ellas. Tenía previsto pasarme los 3 primeros días charlando un poco, viendo así qué podría hacer en cada una. Y por supuesto, como te digo, tenía una serie de prejuicios sobre cada una de ellas, sobre lo que me iba a interesar en cada una, y al mismo tiempo una especie de criba, porque al irse acumulando las distintas ciudades tenía que ir variando un poco los temas. Quiero decir, el tema de la desigualdad es constante en todas las ciudades latinoamericanas, pero no tenía en cada una de ellas, entonces tenía que encontrar puntos de vista un poco distintos, enfoques un poco diferentes. Yo creo que la mayor parte del trabajo era eso, era buscar como esos enfoques distintos y ver cómo se traducían. Bueno, eso tenía que ver con charlas con gente de cada uno de los lugares. Los fotógrafos con los que trabajé me ayudaron mucho. Yo hice una de las condiciones, digamos, del trabajo era que en cada lugar quería trabajar con un fotógrafo local, o sea, no irme yo con un fotógrafo desde España, que a veces se hace, sino trabajar con un fotógrafo local. Yo pedí que en general fuera joven, entonces dije, así vamos a compensar mi vejez y mi extranjería, digamos. Alguien que, bueno, que tuviera entusiasmo y que conociera mucho el lugar. Entonces el fotógrafo en cada caso, o la fotógrafa en varios casos, me ayudaron mucho para
para entrar y para conocer situaciones, personas, etcétera, etcétera. En Caracas, por ejemplo. Y, perdón, se me está cayendo el país. Y básicamente era eso. Yo cuando estoy en una situación de esas trabajo sin parar porque me da mucho gusto, porque tengo ganas de estar mirando lo más posible y aprendiendo lo más posible. Y el esquema general de lo que voy a hacer en cada lugar se va modificando día tras día según lo que voy consiguiendo, según lo que veo que puedo llegar a necesitar, según lo que escucho que puede ser interesante. Pero básicamente, ya para cerrar esto, yo sabía desde el principio que lo que me había propuesto era un disparate, es decir, no hay ninguna posibilidad de sintetizar una gran ciudad en 10 o 15 páginas. Lo único que intentaba, sabiendo que esto era imposible, era dar la sensación, la confusa sensación de que eso era más o menos lo interesante de cada lugar, digamos, armar una ciudad y convencerte de que se parecía, además, un poco a esa ciudad que dice estar relatando. Es más eso era lo más que a lo que podía aspirar, creo, ¿no? Fíjate que en ese proceso de armar la ciudad, yo después de leer los 6 trabajos, encuentro que sus títulos, los títulos que le pusiste, son una excelente síntesis, porque no describes la ciudad de piedra, digamos, no describes la ciudad construida, los edificios, las plazas, los parques, la memoria, sino describes como una especie de rasgo psicológico, de perfil de los imaginarios que dominan en la ciudad. Yo te voy a ir nombrando los títulos que le pusiste para que tú nos ayudes a entender por qué. ¿Podemos? Okay. Podemos, sí. Yo quería aclarar que los títulos siempre eran, por ejemplo, Bogotá, la ciudad tal, Caracas, la ciudad tal, y toda la búsqueda, efectivamente, fue una búsqueda que además a mí me ayudó mucho a entender lo que quería hacer en cada caso. La búsqueda era ver cuál iba a ser ese adjetivo en cada caso, ¿no? Supongo que son los que me vas a arrojar ahora. Primer adjetivo, detenida. La Habana, una ciudad detenida. Ya. Bueno, obviamente todos son subjetivos y no quiero pedir disculpas por ninguno, pero para mí La Habana es 1967, quiero decir, La Habana es una ciudad que se empecina, o una ciudad, un espacio y un país que se empecinan en mantenerse en una época que se pasó para ellos, básicamente, que ya no es, quiero decir, esto de haber conservado durante, ¿cuánto? 60 años a la misma dinastía en el poder, ya es una muestra de detenimiento absoluta, de haber tratado de fijar por todos los medios el tiempo, que por definición es fugitivo, se va, quiero decir, no hay nada menos dialéctico que ese intento de contener a toda costa, ¿no? Entonces, en ese sentido, Caracas me parece muy detenida y que, por otro lado, está detenida en su espacio. La Habana me parece muy detenida y, por otro lado, está muy detenida en el espacio, quiero decir, está lleno de imágenes que te remiten a tiempos muy pasados, como el Almendrón del que hablábamos hace un rato, pero también tantos edificios y tantos lugares, ¿no? Desbordada. Ciudad de México, una ciudad desbordada. Es que a mí lo que más me impresiona en México es esa especie de energía totalmente desencadenada que se ve en tantos de sus lugares. Es la ciudad, yo creo que yo conozca por lo menos, donde con más fuerza se ve la explosión demográfica incontenible. Unos líneas de metro en México a las 6 de la tarde es ver a la humanidad creciendo en todo su esplendor y en ese preciso instante, ¿no? Esta especie de cosas así como incontenible. Y todo en México parece desbordado, no pueden controlar nada, los trancones, las distancias, la violencia, en fin, todo parece estar fuera de control, de algún modo, ¿cómo decirlo? Gloriosamente fuera de control, pero fuera de control, desbordado. Rescatada. Bogotá, una ciudad rescatada.
Bueno, eso también quizás tenga que ver con mi proceso de relación, mi relación con Bogotá. Yo conocí Bogotá, o empecé a ir mucho a Bogotá a principios de los años 90, principios mediados de los 90, en una época en que no había gente más desdichada en el mundo que los bogotanos, de quejarse de que vivían en el peor lugar posible y que todo era espantoso y que pobre de mí, etcétera, etcétera. 15 años después, 15 o 20 años después, 15 yo creo, sobre todo a través de la labor de dos alcaldes importantes que tuvieron, el más importante de todos, Santa Ana Mockus, y después Peñalosa, de algún modo, estaban orgullosos y se creían que vivían en la mejor ciudad posible. Fue un proceso no sé, como de felicidad muy sorprendente, y de verdad ya era un chiste porque te mostraban, mira esta ciudad con esos árboles, te mostraban un arbolito así chiquitito que acababan de poner, pero era la ciudad más verde del mundo, y después era todo, era muy entrañable. A mí me encantaba que hubiera pasado eso, y tenía esa sensación que la habían rescatado desde lo más hondo, además a principios de los 90 era una ciudad muy peligrosa, donde explotaban bombas sin parar, donde había mucho, mucho. Y 15 años después eso estaba en otro momento. Ahora ya no está la euforia del año 2000 o 2000 y poco, pero se ha constituido en una ciudad que ya no es aquella que todos sus habitantes la lamentan, pero no de una manera tan brutal como entonces, me parece. Entonces me dio esa impresión, que era una ciudad que había sido rescatada, y me dio mucho gusto para ese artículo poder encontrarme con Antanas Mockus, con el principal responsable de ese rescate, ¿no? Abrumada, Buenos Aires, una ciudad, tu ciudad originaria, abrumada. Es que mi ciudad sí tiene la impresión, yo creo, todo el tiempo de que le pasa todo lo malo que le puede pasar a una ciudad o a un pueblo, ¿no? Estamos desde hace muchos años como muy abrumados, como sin ver salidas, con esto que yo alguna vez hace años definí como un país calecita. Calecita es la forma que en de América se llama Tío Vivo o Carrusel, ¿no? Que te subes y te crees que estás yendo a algún lado, pero en realidad vas al mismo. Y Buenos Aires está muy abrumada por ese tipo de cosas, esa sensación de que nada avanza, de que todo vuelve siempre al mismo punto, de que de que todo es espantoso, aunque no es tan espantoso como muchas veces nos creemos. Un ejemplo malo de eso es el tema de la violencia. En Buenos Aires todos creemos que hay una delincuencia y una violencia espantosas, y se podría decir eso si lo comparas con lo que era Buenos Aires hace 50 años, pero si lo comparas con la mayoría de las otras ciudades de América Latina, probablemente haya 4 o 5 veces menos homicidios por cada 100.000 habitantes que en la mayoría de esas ciudades. Entonces, me parece que a veces nos abrumamos por cosas ciertas, a veces por impresiones, pero lo cierto es que siempre estamos bastante abrumados. Capital, Miami, una ciudad capital. Se llama la ciudad capital, ¿no? Miami se llama la ciudad capital. La ciudad capital, sí. Bueno, ahí la me gran gustó, capital de la región sería, según tú dices, que fue Rotos el que se lo puso. Lo que pasa es que, claro, pero ahí había un juego que me gustaba, que era entre los dos sentidos de la palabra capital. La ciudad capital, por supuesto, refería a esta frase de que es como la capital de la región, y yo creo que en una serie de cosas lo es, y me interesó algo que decía en ese artículo y que habíamos discutido un poco, que es que creo que el lugar donde el adjetivo latinoamericano tiene más sentido, porque la gente allí, a diferencia de lo que es en sus países, ya no es vista como mexicano, colombiano, argentino o venezolano, sino más bien como latino, lo cual los engloba de una manera en que nosotros mismos no nos sentimos englobados cuando estamos en nuestro lugar. Por un lado, Miami sería la capital de Latinoamérica en ese sentido, pero también, al decir la ciudad capital, estaba refiriéndome a que es la ciudad del capital, la ciudad del dinero, desde donde se manejan cantidad de operaciones que tienen que ver con todo el continente, con dinero no siempre muy católico. Entonces me gustaba ese doble juego entre la capital y el capital. Y por último, la ciudad, la nuestra,
la ciudad herida. Caracas, la ciudad herida. Sí, es que tuve mucho esa impresión cuando estuve allí. Yo fui, para hacer este trabajo, fui a Caracas hace año y medio, y los últimos días del año del 2018. Y no había estado allí en varios años, no sé, en una decena de años probablemente, en una década. Y me impresionó mucho ver una ciudad que se había degradado por un periodo y que se sentía muy, muy herida. Me pareció que herida era la palabra que para mí mejor definía la sensación que me producía. Una ciudad que se desangra, que está como ahí en el suelo esperando a ver si de algún modo puede recuperarse, pero que no ve esa recuperación. Y donde una cantidad de datos y de situaciones eran tan brutales, ¿no? Tan difícilmente comparables con lo que había sido la ciudad que yo había conocido antes. O sea, me impresionó mucho y me pareció que la palabra herida daba cuenta de las razones de esa impresión, no lo sé. Hay una sensación que me quedó. Quiero que cerremos hablando de Caracas, pero sobre todo de tu lectura de la fotografía de Paolini y de la arquitectura que ya de alguna manera iniciamos y de la relación con la naturaleza. Pero antes quisiera preguntarte por una curiosidad. Tus crónicas de las ciudades no son complacientes. Generalmente las crónicas de viajes son periodísticas, tienen cierta mirada de que todo está más o menos bien y todo es atractivo. En cambio tú haces y dices frases muy contundentes. Yo te quería preguntar, ¿eso te ha traído algún problema, algún cuestionamiento? ¿Alguien se ha sentido ofendido por algo que digas? Lo más interesante es que lo dices con frases que no parecieran críticas únicamente. A mí yo vivo en Bogotá y he aprendido a conocer a Bogotá. Veo que tú la conoces muy bien porque nadie puede escribir lo que escribiste sobre Bogotá en una visita de 10 días. Pero dice frases como, por ejemplo, algo así como los bogotanos son insoportablemente amables. Y me parece una contradicción. O muestras a Caracas como una ciudad de nuevos ricos, que fue de nuevos ricos, donde hubo mucho dinero y están ahora en ruinas. O un amigo mío comunista se puso muy bravo contigo, me quedan algunos todavía comunistas, porque tú dijiste de La Habana que había adquirido lo peor del capitalismo. Mi pregunta es, ¿qué efectos tienen? Porque la gente actúa con las ciudades como con los equipos de fútbol, ¿no? Son fanáticos. ¿Qué efectos ha tenido esas frases tuyas y esa mirada tuya? Sabes que no. Por ejemplo, esto que me dices de tu amigo comunista, a mí no me lo dijeron, pero probablemente haya gente, seguro que hay gente, espero que haya gente que de algún modo se haya, qué sé yo, incomodado con alguna cosa que haya dicho. Pero la verdad que no me llegan mucho. Los que más me insultan siempre son mis compatriotas, eso es un clásico, no solo porque los argentinos insultamos mucho, sino porque consideran que yo para ellos soy una persona insultable, digamos, porque formo parte del paisaje. Pero fuera de eso no he tenido mucha repercusión en ese sentido. No lo sé, no lo sé. Me gustaría saberlo y supongo que lo sabré más probablemente el año que viene, porque cuando presente este libro de América tengo ganas de hacer un buen recorrido y poder encontrarme con más gente en distintos países de la región. Espero que para voy a poder tener un feedback más cercano y más intenso, espero, porque la verdad que me interesa. Vamos ahora, yo no sé si Diajanida podría poner algunas fotografías de
de Paulini. No sé si nos está oyendo. Mira, más rápida que un bombero. A ver, me llamó la atención en tu prólogo al libro de Paulini una coincidencia con otra escritora argentina que vivió en Venezuela mucho tiempo, que se fue a Venezuela huyendo de los militares, se fue de Argentina a Venezuela huyendo de los militares y se fue de Venezuela a Argentina huyendo de los militares también. Y ella tenía la idea de que en Caracas la naturaleza es tan pródiga, es tan impactante, es tan omnipresente, que nunca ni la mejor arquitectura iba a ser superior que la naturaleza. Además que la naturaleza apacigua, un caraqueño puede estar muy molesto, pero si mira el Ávila, entra en un estado de paz. Y tú, en tu trabajo, dices que más o menos lo de Blanca, pero de otra manera. El Blanca Streponi dice que nunca la arquitectura podrá superar en el imaginario la calidad de la naturaleza. Por eso la gente lo que más recuerda es el Ávila. Y tú dices que, en cambio, la arquitectura, y lo acabas de decir al comienzo, en Caracas, esta idea del brutalismo, que no es en el sentido de Le Corbusier, sino en un sentido más literal, es una construcción que pareciera opuesta a la naturaleza, que se quiere imponer sobre ella. Perdona, eso último no lo vi, ¿me lo repites un segundo? Después de que... Que tú dices que en el caso del brutalismo, en el sentido no original de Le Corbusier, del material en bruto, sino de la presencia, pareciera una arquitectura que se impone contra la naturaleza, que no solo compite con ella, sino la desafía, digamos. Sí, bueno, tú lo has dicho, o sea, yo creo eso, esa es la impresión que me da la arquitectura caraqueña. Me parece efectivamente que es un gesto de desafío de esa época en que éramos tan modernos, como decíamos al principio de todo esto, ¿no? Y que de algún modo pensábamos que podíamos llevarnos el mundo por delante, según esa expresión. No sé si perdimos. Hola, 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 Sí. hola. ¿Se cortó? Te perdimos un momento, pero si puedes recuperar, por favor. Ah, aquí estoy, sí, sí. No, decía eso, que me parece que la arquitectura de Caracas, la arquitectura así del brutalismo caraqueño, digamos, es la expresión en el espacio de una época, de una cultura, de un momento en que nos llevábamos el mundo por delante, en que creíamos que éramos capaces de cambiarlo todo. Yo sigo creyendo que eso es posible. Lo que no sé es quién podrá hacerlo, cuándo y cómo, pero en esos años 60, digamos, 70, cuando algunas de estas cosas fueron construidas, había mucha gente que creía que eso era inmediato. Y creo que esa arquitectura pone en escena, no esta precisamente, no esta foto, que es un poco lo contrario, ¿no? Son los márgenes que esa arquitectura deja, pero sí este tipo de cosas, dice, aquí estoy yo, acá me pongo, esto lo estoy cambiando con cada hormigonada que pongo allí. Y efectivamente, como decía, me parece, en una competencia muy fuerte con la naturaleza. No, en la mayor parte de los casos no trata de integrarse y de hacer un pacto con la naturaleza, sino que se muestra, mira, estas torres que están de algún modo compitiendo con el Monte Ávila del que tú hablabas, no están tratando de asimilarse al Monte Ávila, no son una caricia en sus laderas, son una especie de, en fin, de lanza clavada en el lomo, como para decir, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? En ese sentido me interesaba esa arquitectura que es como decir, bueno, somos capaces de cambiarlo casi todo, ¿no?
tú dices en un momento dado que Paulini es muy interesante porque no solamente es un arquitecto que ha fotografiado con mucha rigurosidad la ciudad, y tú lo cuentas, y además es alguien que viene de una pequeña población andina, pero también ha fotografiado la arquitectura tradicional de Venezuela y tiene un trabajo extraordinario sobre la arquitectura del Caribe. Pero obviamente esta arquitectura yo creo que lo perturba, pero al mismo tiempo la admira y descubre. Esta foto es perfecta para lo que quiero decir. Descubre, si puedes regresar, Dianida, descubre exactamente lo mismo que le interesaba a Cruz Diez, lo mismo que le interesaba a Soto, lo cinético. Hay una pasión venezolana por el juego de luces y sombras que producen movimiento que también está en la arquitectura. Entonces, pero sin embargo tú dices, y sobre esto quisiera que ahondáramos, ya vamos terminando, lamentablemente nos hemos vuelto suizos y cumplimos con el horario. Entonces, tú dices que Paulini pone en su lugar a la ciudad, no a Caracas, no a una ciudad, sino a la ciudad como concepto, y lo copio y te cito porque me gusta lo que dice, me gusta, no, me problematiza. Tú dices que es un delirio de nuestras culturas, que es algo contra natura, apilar personas unas sobre otras, ponerlas a vivir de forma tal, piso 2, piso 3, que la cabeza de unos evoluciona a medio metro, ahora me vivo atormentado con esa idea, a medio metro de los pies del otro. ¿Cómo es eso de poner en su lugar a la ciudad? Bueno, a ver, esto tiene que ver con una vieja obsesión mía. Yo desde hace unos años vivo mucho más en casas, en espacios un poco retirados que en la ciudad. De vez en cuando vivo en la ciudad y me gusta el funcionamiento de las ciudades, pero estoy eligiendo más el viejo formato de una casa sobre una base de tierra. Y esa distancia me hizo pensar esto, que es una obviedad que uno no piensa, que es muy contra natura en sentido literal, hacernos vivir, hacer que nuestras cabezas estén a medio metro de los pies de una persona y que nuestros pies estén a otro medio metro. Estamos mezclándonos de esa manera, a veces sin conocer siquiera la cara o el olor de esas otras personas con las que nos mezclamos, pero insisto, conviviendo a centímetros de distancia, ¿no? Unos y otros y otros y otros. Y por eso me parecía una situación, decía, muy contra natura. La naturaleza no nos hizo para vivir unos encima de los otros. Contra natura también puede ser en el buen sentido, digamos, la cultura se hace contra natura. Pero lo que me parecía es que es de algún modo un delirio de nuestras culturas, esa ambición de amontonar personas y tenerlas, qué sé yo, tener filas de 20 viviendo uno encima del otro, del otro, del otro, del otro, es una cosa que a ninguna cultura se le había ocurrido hasta ahora. De Paulini queda muy mostrado, digamos, la brutalidad, para retomar el término del principio de esa propuesta, se ve mucho en esas formas que no piden disculpas, digamos, formas que se imponen, que están ahí, que ocupan el espacio sin ningún tipo de pudor, ¿no? Eso me parece como una arquitectura, una estética muy impúdica, y es interesante lo impúdico. Y sin embargo, tienes una frase casi poética sobre las ciudades, donde dice: unos bosques impensables, erizados, y entre cada árbol de cemento se arman pasos para personas y máquinas y negocios y encuentros, sobre todo encuentro. Un bosque, entonces, una selva que no solemos ver porque estamos adentro y que vemos de pronto,
casi sorprendidos cuando unos ojos como los de Paolini lo dibujan. Mm. Sí, sí, porque lo que se arma es, sí, es como, bueno, lo que trataba de decir, un bosque alternativo, digamos, ¿no? Un espacio eh, diferente, no natural, contra natura, en el que suceden, o suceden las vidas de una manera distinta. Y efectivamente, si hay algo que las ciudades favorecen por encima de todo, son los encuentros. Yo en mi casa con los pies sobre la tierra no veo a nadie, quiero decir, salvo así, por esta estúpida vía, pero si no, no. Y en cambio en la ciudad uno se encuentra con personas todo el tiempo. Yo, nada, es una tontería, pero yo viví unos años en Barcelona, no hace mucho tiempo, y me impresionaba el hecho de que calle, una vez por día, sin duda, me encontraba con alguien que conocía. Yo no conozco mucha gente en Barcelona. Esa capacidad de producir encuentros que tienen las ciudades, sobre todo hasta cierto tamaño de ciudad, es extraordinario y eso es otra creación de la cultura, digamos. Y en ese sentido, yo digo, pero no lo vemos, no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados que, bueno, es nuestro hábitat natural. Yo siempre digo, lo más difícil que hay para contar es la manzana de tu casa, porque es lo que has visto siempre, lo que ya no consigues abstraerte de ello, ¿no? Ya formas parte del paisaje. Y por eso a veces siempre intento, pocas veces me sale, eh, abstraerme, sustraerme un poco de aquello que quiero contar para ver cómo lo vería si yo no estuviera parado allí o si yo no formara parte. Y esa era un poco la sensación que me daba que algunas fotos de Paolini te facilitan esa sustracción. Te volviste a congelar un poco, pero te entendimos el final. Mm. Martín, ¿tendremos tiempo para 2 o 3 preguntitas del público? Sí, sí, sí. Pero antes te quiero preguntar una. Decime. ¿Qué siente uno cuando acaba de visitar? ¿Qué sintió Martín Caparrós cuando se fue de visitar varios días una ciudad herida? No voy a quedar bien al decir esto, pero la verdad es que sentí un alivio bastante fuerte. Este, lo recuerdo así como muy precisamente, quiero decir, de subirme al avión en Maiquetía, que además ya en sí es una experiencia un poco oscura, sombría, digamos, y con controles. Y sentarme en el avión y decir, bueno, me estoy yendo a casa, la verdad que fue un alivio y no me suele pasar. Por eso también me impresionó mucho lo que vi de Bogotá en esos días, ¿no? Me impresionó, de verdad me impresionó. Yo en algún momento decía que era, tenía la sensación de estar en una ciudad en guerra, solo que sabía que no había guerra, ¿no? Pero que nunca había visto una ciudad tan en guerra sin guerra. Y esa era mi sensación en ese momento. No sé cómo habrá cambiado en este año y medio que hace que no voy. Ojalá haya mejorado esa impresión, pero bueno, no lo sé. Si fuese una entrevista escrita, titularía: visité una ciudad, nunca había visto una ciudad tan en guerra sin guerra. Bueno, Diajanida, por favor, por favor, 2 o 3 preguntitas muy precisas para mantenernos en el tiempo. Sí. Carlos Enrique Guzmán pregunta, Martín, si no te parece que como concepto muchos países latinoamericanos han perdido el sentido de modernidad de nuestras ciudades relacionado a una visión política populista que no respeta el concepto de ciudadanía. Es decir, la ciudad como un espacio solo de vivienda para resolver problemas sociales sin valorar su espacio de creatividad. Me parece que Carlos va a tener que escribir una tesis sobre esto. No sé si mi respuesta puede aportar mucho a eso. No sé bien, yo creo que lo que más me impresiona, si acaso, de la evolución reciente de nuestras ciudades es cómo lo que avanza no es la ciudad propiamente dicha,
sino todo lo que hay alrededor. En los últimos 10 o 20 años, a ver, en los últimos 50 años, con más del 50% de población rural, a ser el continente más urbano del mundo. En este momento, con el 80 y algo por ciento de población urbana, es el que más gente tiene viviendo en las ciudades, más proporción de gente vive en las ciudades. Lo que pasa es que esa gente que vive en las ciudades vive en general en la periferia de las ciudades, en condiciones muy difíciles y demás. Y a mí lo que más me impresiona de la evolución reciente, con populismos o sin, es cómo se han ido constituyendo esas periferias, ¿no? Que no tienen, supuestamente, efectivamente no ofrecen casi ninguna de las, ¿cómo decirlo?, de las ventajas o de las estructuras que una ciudad debería ofrecer para merecer ese título, que son simplemente depósitos de personas que tratan de buscarse la vida en los lugares donde hay alguna posibilidad. ¿Cuánto? Justo antes de la pandemia, 4 meses, 5 meses, estuve todavía para el libro en una ciudad que se llama El Alto, que está justo al lado de La Paz, en Bolivia, y que es quizás justamente el contraejemplo de esto, porque es una ciudad formada por masas de migrantes que venían del interior del país, básicamente mineros después de que se hubieran cerrado las minas, campesinos que vivían alrededor de esas minas y que general de ascendencia aymara, afluyeron sobre La Paz, pero en lugar de establecerse en suburbios confusos, armaron una ciudad. Y ahora El Alto es una ciudad, no es un suburbios de otra, no son satélites perdidos y marginales, sino que es otra ciudad que está a 400 metros más arriba, digamos, está al costado, pero arriba. Fenómeno muy diferente, porque entonces sí, ahí funciona una cantidad de interacciones que son las que las ciudades deben ofrecer. Pero en general, fuera de este caso, la mayor parte es lo que decíamos antes, suburbios muy mal organizados, donde no hay, por supuesto, ningún espacio para la participación, la creatividad o ninguna de las cosas que nos hacían amar a las ciudades, ¿no? Dejanira. Sí, Valerio Mendoza pregunta que para ti, ¿qué papel juegan los creadores intelectuales extranjeros en una ciudad y qué tanto necesita ese creador adentrarse y apropiarse de una ciudad ajena? Te pusieron preguntas difíciles, ¿eh? Sí, sobre todo como algo sobre hablando de creadores, estamos hablando de artistas, cada caso es en sí una historia, quiero decir, no hay una generalización posible para ese tipo de conducta, de actitud, ¿no? Me parece que ha habido cantidad de casos en la historia de gente, de artistas y de intelectuales que cambiaron de lugar y desarrollaron trabajos maravillosos en otros sitios, en algunos casos incorporaron mucho de la cultura del lugar a donde habían ido, en otros casos no incorporaron nada, y también hay, por supuesto, casos de gente que al trasladarse perdió toda posibilidad de seguir adelante. Insisto, me parece que la casuística es absolutamente dispar y variada y no permite dar una regla sobre esto, ¿no? Martín, ¿has pensado en salir del ámbito latinoamericano y adentrarte y tratar de comprender otras ciudades del mundo? Se perdió un poco, disculpa, Daniela. Si has pensado en adentrarte en otras ciudades que no están en Latinoamérica, de otros lugares del mundo. Bueno, lo he hecho bastante, he escrito bastante sobre muchos otros lugares. De hecho, mi último libro grande de no ficción, digamos, que se llama El Hambre, trata de recorrer
lugares en muy distintos rincones del mundo. El anterior, en ese sentido, que se llama Contra el Cambio, que es sobre el cambio climático y demás, también. Y yo con eso quería reivindicar un poco la posibilidad de que un sudaca mirara más allá de su pequeño espacio, porque creo que en general le entregamos la mirada global a, bueno, qué sé yo, a sajones o algún alemán o algún francés. No sé, de ejercer esa mirada global en un mundo que es básicamente global. O sea que es algo que yo he propuesto y he hecho siempre que he podido, pero bueno, en este caso mi objeto era tratar de entender América Latina. Ahora cuando termine con esto el año que viene, qué sé yo, veré qué cuerno se me ocurre, todavía no sé de qué voy a disfrazarme, por ahora escribo novelitas de Rivarola para pasar el rato y la pandemia. Bueno, gracias Martín, de verdad. Yo creo que esta ha sido una sesión, por lo menos para mí, muy grata. Esta mirada, esta capacidad de síntesis que hemos logrado de tu trabajo, tu reflexión, que en verdad, ahora no lo había pensado bien, pero no se pueden escribir esos reportajes sin un bagaje personal de viajes y de conocimiento de esa ciudad muy previo. Así que en nombre de los asistentes de esa ciudad herida que tanto le ayuda a pensar en otras cosas y salir un poquito de su propia reflexión, de su propio dolor, te agradecemos este rato que nos has prestado en el día de hoy. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y nada, estoy aquí disponible para lo que necesiten, con todo gusto, de verdad. Agradecidos. Bueno, agradecido también con Diajanida, que siempre viste lo rápida que es para resolverlo todo. Y además, agradecido con la Fundación para la Cultura Urbana, y recuerden que esto forma parte también del proyecto de creación del Centro de Memoria, Migración y Reconstrucción de Venezuela, al que generosamente ha contribuido hoy Martín, también gracias a Life Invest. Y les recuerdo que el próximo sábado vamos a tener el Día de Caracas, vamos a hablar de García Márquez. García Márquez es uno de los escritores que más ha expresado conocimiento y amor por Caracas. Y vamos a conversar con Jaime Abello, que es el conocido de Martín, quien es el director de la Fundación Gabo, antes Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano. Y pues quiero que celebremos el Día de Caracas hablando de alguien que en esa ciudad fue feliz e indocumentado, como lo dejó por escrito. Gracias a todos. Gracias. Gracias Martín, gracias a Tulio y gracias a todos los asistentes. El día martes estaremos poniendo en nuestras redes el link para que se inscriban en la charla con Jaime Abello. Los esperamos y esperamos que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.